Ahí está, gracias. Bueno, después de este pequeño inconveniente, vamos de nuevo. Como les mencioné, mi nombre es Alejandra Martínez Besoki, este es mi primer seminario de licenciatura, que se titula Síntesis espectral de cúmulos globulares y fue realizado bajo la dirección de la doctora Andrea Ahumada y el doctor Luis Vega Neme. Este trabajo consta de 6 partes, haré una pequeña introducción a los objetos de estudio, describiré algunas de las características importantes de estos objetos, presentaré el catálogo WAGS, explicaré un poco sobre síntesis espectral y luego pasaré a presentar la síntesis espectral de un cúmulo globular, NGC 6316, para finalizar con las conclusiones y las perspectivas a trabajo futuro. Tomando la definición de Cantat-Gaudin, un cúmulo estelar es un grupo de estrellas coetáneas, es decir, nacidas al mismo tiempo, que comparten la misma composición química, es decir, que nacieron todas en la misma nube molecular. Los cúmulos globulares pueden ser considerados, los cúmulos estelares pueden ser considerados como los bloques fundamentales de las galaxias a las que pertenecen. Por lo tanto, su estudio provee valiosa información acerca de los procesos de formación estelar y también acerca de la evolución química de las galaxias en general. Los cúmulos estelares pueden clasificarse en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos los cúmulos abiertos, como es el caso de NGC 5715, a los cuales se refirió Anita García en su primer seminario de licenciatura. Y por otro lado tenemos los cúmulos globulares, como es el caso de NGC 6316. Esta imagen fue tomada por nosotros en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, bajo el marco de la materia Astrometría General, junto con los profesores Iván Busto Fierro y Luis Vega Neme. Bueno, y a nosotros los objetos que nos interesan son justamente los cúmulos globulares, así que los cúmulos globulares son agrupaciones compactas de cientos de miles o hasta millones de estrellas que están unidas gravitacionalmente, que están altamente concentradas en el centro y que están repartidas en un volumen que va desde unas pocas decenas hasta más de 300 años luz de diámetro y, como su nombre lo indica, toman una forma aproximadamente esférica. Según la definición clásica, los cúmulos globulares en general son objetos viejos, tienen edades que van desde los 8.000 millones de años hasta edades cercanas a la edad del universo. Justamente por este motivo, son objetos pobres en metales, porque su formación se cree que fue anterior a la mayor parte de las estrellas de la galaxia a la que pertenecen. Y son objetos brillantes con magnitud absoluta visual de aproximadamente -7. Las teorías de formación dicen que los cúmulos globulares, algunos habrían sido formados in situ en la Vía Láctea, ¿sí? Y otros se cree que fueron formados en otras galaxias y que posteriormente fueron acretados por nuestra galaxia en alguno de los procesos de fusión que ha sufrido la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene alrededor de 158 cúmulos globulares que forman un halo aproximadamente esférico muy concentrado en el centro galáctico. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de estudiar los cúmulos globulares? Si nos remontamos a la historia, la primera detección astronómica de un cúmulo globular fue realizada por John Herschel aproximadamente en el año 1830. Él observó que los cúmulos globulares se concentraban en una región pequeña del cielo. Así fue que luego Harlow Shapley estudió estrellas variables en cúmulos globulares y suponiendo que eran cefeidas de magnitud conocida, calculó la distancia a la que nos encontramos de esas estrellas y también calculó la distancia al centro galáctico. Con esto, Shapley se dio cuenta de la verdadera ubicación del Sol en nuestra galaxia, porque recordemos que en esa época se creía que el Sol era la estrella más importante y por lo tanto tenía que estar en el centro de la galaxia. Bueno, Shapley realizó este trabajo en 1917, donde estudió la distancia, la distribución espacial y las dimensiones de 69 cúmulos globulares. Y en este gráfico de este trabajo podemos ver en este recuadro al Sol y el resto de los puntos son cúmulos globulares. Como se creía hasta la fecha, lo que tendrían que haber encontrado sería algo así, con el Sol en el centro de la galaxia y los cúmulos a su alrededor. Y en realidad encontraron esto. Entonces así fue que gracias al estudio de los cúmulos globulares se logró conocer la verdadera ubicación del Sol dentro de nuestra galaxia. Si bien los cúmulos globulares valen la pena como objetos individuales de estudio, también se utilizan para estudiar otras áreas de la astronomía.
Son poderosas herramientas para resolver problemas astrofísicos y cosmológicos. Dan información importante acerca de la formación y la evolución de las galaxias. También se utilizan mucho para probar, también justamente como son estrellas que comparten una evolución común, se diferencian entre sí solo por su masa inicial. Entonces son laboratorios ideales para estudiar la estructura estelar y su evolución. Ahora sí, se utilizan para la dinámica estelar para probar modelos teóricos. También, como se cree que son los objetos más viejos que tenemos en el universo, han dado un límite inferior a la edad del universo y, además, por su variación de edad con la metalicidad, también han ayudado en el estudio de la cronología de épocas de formación estelar en el halo galáctico. Para terminar de definir estos objetos, vamos a dar los valores típicos de los cúmulos globulares dentro de la Vía Láctea. La masa media de un cúmulo globular en nuestra galaxia es de aproximadamente 200.000 masas solares. El radio del núcleo, o core, por su nombre en inglés, de ahí viene la nomenclatura RC, es de aproximadamente menos 1.5 parsecs, donde el radio del núcleo se define como el radio en el cual el brillo superficial central del cúmulo se reduce a la mitad. Tenemos otro parámetro que es el half-life radio, que es el radio que contiene la mitad de la luz del cúmulo globular, y en nuestra galaxia el valor típico es de aproximadamente 10 parsecs. Luego tenemos el radio tidal, que es el radio en el cual la densidad del cúmulo se hace cero, o sea, básicamente nos define hasta dónde llega el cúmulo, que es de aproximadamente 50 parsecs. Y estos tres parámetros son los que nos describen el tamaño físico de un cúmulo globular. Por otro lado, también tenemos la densidad estelar media, que es de 0.2 masas solares sobre parsec al cubo, y tenemos la densidad central, que es de aproximadamente 10.000 masas solares sobre parsec al cubo. Pero fíjense que hasta ahora yo no mencioné los valores típicos, ni la edad, ni la metalicidad. Bueno, esto es justamente porque los cúmulos globulares presentan variaciones de abundancia en estrellas en elementos como el helio, el oxígeno y el sodio, y estas variaciones a menudo se suelen explicar como que los cúmulos globulares contienen poblaciones estelares múltiples, o PEM, como las llamaremos a partir de ahora. Pero bueno, ¿a qué llamamos una población estelar múltiple? Bueno, la manera más clara y sencilla de definir qué son las poblaciones múltiples es a través de su opuesto. Entonces, una población estelar simple, o PES, como llamaremos de acá en adelante, es un conjunto de estrellas coetáneas con la misma composición química inicial. Por lo tanto, cuando vemos sistemas estelares que albergan estrellas con diferente química inicial y con diferencia de edades, así sea pequeña esta diferencia, lo que estamos viendo son poblaciones estelares múltiples. Tanto los cúmulos globulares que se han formado in situ, es decir, en nuestra galaxia, como los que se cree que han sido acretados de otras galaxias, presentan poblaciones estelares múltiples, y junto con la formación de las poblaciones de los cúmulos globulares en las galaxias, el origen de las PEM es uno de los principales problemas sin resolver en la investigación de cúmulos globulares y de poblaciones estelares. Si bien aún no está 100% claro cuáles son los parámetros que hacen que un cúmulo tenga presencia de PEM, hasta hoy el parámetro más aceptado como el más importante es la masa inicial, ¿sí? Y esta puede ser diferente a la masa actual que nosotros vemos de los cúmulos, ya que tienen una evolución dinámica sustancial. La masa inicial se cree también que puede ser clave en el estudio de las PEM, porque hasta la fecha se han encontrado PEM solamente en cúmulos globulares viejos y masivos, y no se han encontrado en cúmulos abiertos. Además, los cúmulos masivos serían capaces de retener las eyecciones de las estrellas de una primera generación y formar otras estrellas de segunda generación a partir de este material enriquecido. Mencionamos también que la masa actual es diferente a la masa original, ¿sí? Y bueno, se cree que los cúmulos más antiguos han perdido alrededor del 30% de su masa original. Por lo tanto, la mayoría de las estrellas que estamos viendo hoy en día de los cúmulos serían las pertenecientes a la segunda generación de estrellas
Y estas tienen una composición peculiar, se caracterizan por eso, porque es poco frecuente esta composición entre las estrellas de campo. Todo esto indicaría que los cúmulos globulares se crearon dentro de episodios masivos de formación estelar y que la mayor parte de su población original ya se ha perdido. Según su metalicidad, tenemos dos poblaciones de cúmulos globulares en la Vía Láctea. Tenemos cúmulos globulares que serían pobres en metales, los cuales tienen metalicidad de aproximadamente menos 1.5, lo cual se traduce en abundancia sobre abundancia solar de aproximadamente 0.03. Estos cúmulos tienen velocidades con movimientos desordenados y están distribuidos de forma aproximadamente esférica por toda la Vía Láctea, llegando hasta unos 145 kiloparsecs del halo galáctico. Y por otro lado, la otra población sería rica en metales, con valores de metalicidad de aproximadamente menos 0.5, lo que se traduce en abundancia de aproximadamente 0.3. Estos cúmulos tienen rotación neta del orden de 50-80 kilómetros por segundo y presentan una distribución espacial aplanada a menos de 10 kiloparsecs del centro galáctico. Acá podemos ver una imagen donde se ve la bimodalidad de metalicidades que tenemos de los cúmulos globulares en la Vía Láctea, donde los cúmulos globulares ricos en metales, que también son llamados cúmulos globulares rojos, serían los que fueron formados in situ en nuestra galaxia, y los cúmulos pobres en metales, que son los llamados cúmulos globulares azules, serían los que han sido acretados de galaxias satélites, que estas galaxias son menos metálicas por ser menos masivas. Bueno, y ahora presentaremos el WAGS. El WAGS, por sus siglas en inglés, o WIFE Atlas de Espectros de Cúmulos Globulares Galácticos, fue realizado por Christopher Ussher y colaboradores en el año 2017. El WAGS es una librería de espectros integrados de cúmulos globulares de la Vía Láctea y del grupo local. El principal objetivo de esta librería es determinar parámetros astrofísicos y se puede utilizar para probar modelos de síntesis de poblaciones estelares. Y algo muy importante respecto a esta librería es que es de libre acceso, así que todos los espectros que pertenecen al WAGS se encuentran disponibles en la página del proyecto. Los espectros fueron tomados con el espectrógrafo de campo integral WIFE, que está instalado en el telescopio de 2.3 metros de la Universidad Nacional de Australia. Los espectros cubren un rango de longitud de onda que va desde los 3.300 hasta los 9.050 Armstrong. Y para cubrir todo este rango de longitudes de onda, el espectrógrafo tiene dos rendijas, cada una con un divisor de haz, que nos permite ver en estos rangos de longitud de onda. Por un lado, una de las rendijas toma el ultravioleta y el rojo, y por otro lado, la otra rendija toma el azul y el infrarrojo. En esta última sección del espectro, es importante destacar la presencia del triplete del calcio, ya que es muy utilizado para el estudio de poblaciones estelares múltiples y hasta la fecha no había un catálogo de espectros que tuviera en cuenta esta parte del espectro. Entonces, Ussher y colaboradores realizaron observaciones de 64 cúmulos globulares de la Vía Láctea, 14 de la nube mayor de Magallanes, 5 de la nube menor de Magallanes y 3 de Fornax, que es otra galaxia lejana. La resolución de los espectros es mayor al de las librerías existentes hasta ese momento y es de aproximadamente 6.800, cubriendo también un rango de edades y de metalicidades más amplio a las librerías anteriores, siendo el rango de edades desde 20 millones de años hasta 13.5 mil millones de años. Y el rango de metalicidades va desde menos 2.4 hasta menos 0.1, lo cual se traduce en abundancias de 0.04 y 0.8. Pero fíjense que en la sección anterior nosotros definimos que los cúmulos globulares iban desde edades como 8.000 millones de años. Y acá estamos diciendo que Ussher y colaboradores tomaron cúmulos globulares de 20 millones de años. Bueno, el detalle acá está en que los cúmulos globulares que nosotros presentamos son los cúmulos globulares de la Vía Láctea. Cada galaxia tiene una historia de formación diferente y parámetros como edades y abundancias son diferentes dependiendo de la galaxia,
Y en particular, los cúmulos globulares de las nubes de Magallanes son cúmulos masivos, jóvenes y de edad intermedia, que no se pueden observar en nuestra galaxia, pero justamente este es uno de los motivos por los cuales ellos observaron cúmulos globulares de otras galaxias para poder ampliar la muestra y el rango de parámetros. Este es el espectrógrafo que se utilizó. Tiene un field of view de 38 por 25 segundos de arco. Y estos son 25 ranuras, cada una de 1 segundo de arco de ancho por 38 segundos de arco de largo. Y utilizando este instrumento, toman espectros integrados que nos garantizan la homogeneidad de la muestra porque toman todos los espectros al mismo tiempo. Los cúmulos globulares que observaron están a distintas distancias del Sol, entonces, dependiendo de la distancia en la que se encuentre, es la parte del cúmulo que vamos a poder observar. Porque, como les mencioné, solamente se observa una región que acá podemos ver en el panel superior. Estas imágenes tienen 10 por 10 minutos de arco. En el panel medio tienen 1 por 1 minuto de arco. Y en el panel inferior se ve lo correspondiente a este rectángulo azul que se muestra en los paneles anteriores. Así que este tiene los 25 por 38 segundos de arco. ¿Bien? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para el caso de NGC 6121, se encuentra a 2.2 kiloparsecs del Sol, y para este cúmulo se observan las estrellas de la parte central. Para el caso de un cúmulo que está un poco más lejos, como es NGC 2808, ambos son cúmulos galácticos. En este caso, el cúmulo se puede observar su núcleo, ¿sí? Pero para cúmulos de Fornax, que se encuentran a 137 kiloparsecs del Sol, vamos a observar el cúmulo en su completitud. En esta imagen también se muestra en línea continua roja el radio del núcleo, que habíamos mencionado antes, y en línea discontinua, también de color rojo, el half-light radio que también mencionamos. Pasando a los resultados de Uller y colaboradores, acá podemos ver, estas dos imágenes tienen distintos espectros pertenecientes a esta librería. En la primera imagen los espectros van desde más o menos los 4.800 hasta los 5.500 Armstrong, y en la segunda van desde unos 8.300 hasta 8.900 Armstrong. Y lo que estamos viendo acá son todos espectros de edades mayores a 10.000 millones de años, y lo que va cambiando es la metalicidad, siendo los espectros que se encuentran en la parte superior los menos metálicos, y los que se encuentran acá en la parte inferior los más metálicos. Entonces podemos ver que hay diferencias entre estos espectros. Por ejemplo, en la línea H-beta podemos ver cómo disminuye, ¿sí?, con la metalicidad, y vemos cómo hay cambios también, en las líneas, por ejemplo, de Paschen, que solamente están para bajas metalicidades. Vemos, por ejemplo, el óxido de titanio, se encuentra solamente presente en metalicidades altas. Y también podemos ver cambios en el triplete del calcio, siendo estas líneas de esta sección, que vemos que se hacen más profundas para los espectros más metálicos. Ahora, en estos espectros, lo que estamos viendo son todos espectros que van cambiando de edad, siendo los más jóvenes los que se encuentran en la parte superior y los más viejos los de la parte inferior. Y lo que vemos es que están en un rango de metalicidades entre -1 y -0.4. Y también podemos observar cambios en las líneas, como por ejemplo, nuevamente, H-beta. Vemos que se hace más profunda a medida que aumenta la edad y más angosta también. También vemos que las líneas de Paschen, que están en esta sección del espectro, solo están para los cúmulos globulares más jóvenes. Y quizá el resultado más importante de esta librería tiene que ver con su resolución espectral, ya que acá en esta imagen lo que vemos es una parte del espectro de NGC 104, o también conocido como 47 tucanes, y se puede ver, el último espectro es el correspondiente a la librería de WACS. Se ve que tiene 4 veces más resolución que la librería de Schiavon del año 2005, y tiene 11 veces más resolución que la librería del sistema DELIC del año 1994. Bien, y ahora pasamos a la sección de la síntesis espectral.
Síntesis significa la composición de un todo mediante la combinación de sus partes. Por su parte, la síntesis espectral es una herramienta que pretende encontrar la combinación de los espectros individuales que mejor reproduzca el espectro del objeto extendido. Existen dos tipos de síntesis de poblaciones estelares. Tenemos, por un lado, la síntesis evolutiva, que usa los conocimientos obtenidos de la evolución estelar y asume expresiones analíticas para la IMF o función inicial de masa, para el enrojecimiento y otros parámetros. Y por otro lado está la síntesis empírica, que trata de modelizar el espectro observado como una combinación de espectros individuales de estrellas. Existe una variedad amplia de códigos que realizan síntesis espectral. Cada uno de ellos está orientado para ser más eficiente para un área en particular. Dentro de los tres más utilizados se encuentran los que podemos ver acá, donde PPXF es mejor para analizar dinámica y no es muy eficiente para reproducir las poblaciones estelares involucradas. Starlight sí es eficiente para reproducir las poblaciones estelares involucradas y obtiene todas las contribuciones, es una de las cosas que los caracteriza y que lo diferencia del resto. Incluso obtiene las contribuciones que son menores al 2 o 3% y queda a posteriori el análisis del sentido físico de estas poblaciones. Y también tenemos a FADO, que es similar a Starlight, pero además ajusta líneas de emisión, así que es más eficiente para el estudio de galaxias con más contenido de gas ionizado. Como mencioné, hay una variedad amplia de códigos que realizan síntesis espectral, pero nosotros, por el trabajo que queremos realizar, decidimos quedarnos con Starlight, que, como les dije, es un código de síntesis espectral que fue creado por Roberto Cid Fernández en el 2004. Y este método se basa en ajustar el espectro observado de un objeto extendido como una combinación lineal de espectros de PES, que recuerden que eran las poblaciones estelares simples. Por lo tanto, lo que está haciendo Starlight es utilizar técnicas de cómputo que fueron desarrolladas para la síntesis empírica con resultados de la síntesis evolutiva. Recordando un poco más qué eran las PES, bueno, era el conjunto de estrellas nacidas de la misma nube de gas y polvo en el mismo momento y que por lo tanto comparten la misma composición química inicial. Rencini, en 1871, fue el primero en utilizar este término y definió una PES como un conjunto de estrellas contemporáneas y químicamente homogéneas. Las PES representan las contribuciones de estrellas a lo largo de una isócrona del diagrama HR. Una isócrona es una curva teórica en el diagrama HR que representa la evolución de estrellas de igual edad, pero de distinta masa, para una dada composición química. Las isócronas se utilizan para estudiar la evolución de una PES. Acá podemos ver la ecuación que representa el espectro global de un conjunto de estrellas, la cual contiene el espectro de una estrella con una cierta masa M, una abundancia Z y una edad T'. También tiene en cuenta la función inicial de masa, o IMF, como llamaremos a partir de ahora, y tiene en cuenta la tasa de formación estelar, la cual se considera como un brote instantáneo de formación estelar. Por lo tanto, este término se puede considerar como una delta de Dirac, y no hay que perder de vista que estamos hablando de tiempos estelares. Entonces, cuando nosotros decimos instantáneo, nos referimos a unos pocos miles o quizá millón de años, ¿sí? Entonces, ahora lo que vemos es la ecuación que representa el espectro de una PES, de una cierta edad T y de una abundancia a esa edad, y está dada, bueno, por esta expresión, que para computarla se utilizan espectros estelares de alguna librería. Estas librerías pueden ser de espectros teóricos o de espectros observados, pero estas librerías son finitas. Por lo tanto, en lugar de tener una integral, se tendrá una suma discreta, y este término que vemos acá es el término que va a representar a nuestras poblaciones estelares simples, o PES. Para computar la PES, lo más usual es usar la técnica de isócronas, que se basa en sumar los espectros individuales extraídos de estas librerías que mencionamos a lo largo de una isócrona del diagrama HR de una edad T sub J y una abundancia Z sub J, pesadas por alguna IMF. La función inicial de masa es la distribución estadística de las masas de las estrellas de una población estelar al comienzo de su formación.
Podemos ver en este gráfico de la IMF que se tienen muchas estrellas de baja masa, pero existen pocas estrellas de mucha masa. La IMF influye en la evolución y en el comportamiento de las estrellas a lo largo de su vida y permite estudiar la formación y evolución estelar, la producción de elementos químicos y otros aspectos de la astrofísica estelar. Existen muchos modelos de IMF, pero los dos más utilizados son el de Salpeter del año 55 y el de Chabrier del año 2003. El de Salpeter postula que la IMF va como la masa estelar a la menos 2.35 y Chabrier postula que se cumple esa relación, pero para las masas que son mayores a una masa solar. Para las masas menores a una masa solar, él dice que la expresión que se cumple es esta de acá. La ecuación principal que utiliza Starlight para realizar la síntesis es esta de acá, que contiene el flujo del espectro sintético en la longitud de onda normalizada, que llamaremos lambda sub 0, y también contiene una sumatoria en todas las componentes de la base, ¿sí?, donde se tienen en cuenta las componentes del vector de poblaciones, que son las contribuciones relativas de los elementos de la base al flujo total en ese lambda 0, tiene también en cuenta el término de enrojecimiento y tiene en cuenta las P's que componen la base, que anteriormente las mencionamos como L sub J, pero ahora están normalizadas en este valor lambda 0, por lo tanto, las denotamos de otra forma, pero básicamente es el espectro de la Jésima población normalizado en este lambda 0. Tenemos también un filtro cinemático gaussiano y se hace una convolución de las P's, de manera tal de tener en cuenta el ensanchamiento de las líneas de absorción estelar debido a la dispersión de velocidades en la línea de la visual y también debido a posibles desplazamientos internos del cúmulo. Pasando ya a la parte un poquito más empírica, Starlight lo que hace es buscar una solución a la ecuación anterior y explorando el espacio de parámetros a través de técnicas estadísticas, lo que hace es buscar minimizar la función chi cuadrado. Para esto debemos definir algunos parámetros para el ajuste, tales como el valor del lambda de normalización, valores iniciales y límites para la velocidad radial y para la dispersión de velocidades, el número de cadenas de Markov usada y además otros criterios numéricos de convergencia. Entonces, la función chi cuadrado básicamente es una resta entre el espectro observado y el espectro modelo que realiza Starlight y tiene en cuenta una función peso. Bueno, y ahora pasemos a ver los resultados de la síntesis espectral que realizamos para el cúmulo globular NGC 6316. NGC 6316 es un cúmulo globular que pertenece a la Vía Láctea, que está ubicado a una distancia de 11.3 kiloparsecs del Sol y que se encuentra en las coordenadas J2000, alfa y delta que podemos ver acá. Esta imagen que ven acá fue tomada, como mencionamos al principio del seminario, en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, pertenece al filtro I, y fue tomada dentro del marco de la materia astrometría general. Bien, y este cúmulo es un objeto poco estudiado hasta el día de hoy, así que nosotros también hemos hecho un aporte al estudio de este cúmulo, ya que presentamos este mini paper. Acá si escanean el QR los va a llevar al PDF de este trabajo, en el cual, bueno, se caracteriza este trabajo se llama Caracterización de imágenes obtenidas desde la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Fue publicado en el boletín de la Asociación Argentina de Astronomía, en el volumen 65, así que fue publicado este año. Y bien, en este trabajo no solamente realizamos la reducción de las imágenes con el proceso habitual de IRAF, de 3 objetos, uno de ellos fue este, y al cual realicé yo la reducción de este objeto. Y también, además, realizamos la determinación de la magnitud instrumental de 8 estrellas pertenecientes a este cúmulo globular. Uno de los trabajos más recientes de este objeto es este que vemos acá, que es de Deras y colaboradores de enero del año pasado. Y ellos lo que realizan en su trabajo es, utilizando datos del telescopio espacial Hubble,
realizan fotometría, así que hacen un ajuste de isócronas para determinar parámetros astrofísicos de este objeto. Y utilizan tres bases distintas. Utilizan por un lado la base de isócronas DZ, por otro lado utilizan BASTI y por otro lado utilizan Parsec. Acá podemos ver en rojo el ajuste de la isócrona y en naranja una dispersión de un sigma. Y en la tabla que está debajo vemos los valores que obtuvieron utilizando cada tipo de isócrona y el promedio. Así que los valores que obtuvieron como resultado de este trabajo, de este cúmulo poco estudiado, fue que determinaron una edad de 13.100 millones de años, una metalicidad de 0.9, que se traduce en abundancia de 0.125. Determinaron también el radio del núcleo como 10 segundos de arco, que se traduce en 1.1 parsecs. También determinaron el half-life radio como 4.3 parsecs. Y en concordancia con un trabajo de Massari del 2019, en el cual, mediante estudios de cinemática de cúmulos globulares, determinan su procedencia, Deras y colaboradores coinciden en que este cúmulo ha sido formado in situ en la Vía Láctea y también determinan una distancia heliocéntrica de 11.3 kiloparsecs. Bueno, nosotros entonces para hacer nuestra síntesis espectral utilizamos el código Starlight y utilizamos el espectro integrado del catálogo de WACS que presentamos anteriormente. Y para esto nosotros utilizamos la base de Brusual y Charlotte del 2003, pero en realidad en su versión actualizada del 2009, esta base está compuesta por 150 poblaciones estelares simples. Brusual y Charlotte, para hacer sus modelos de PES, utilizan los caminos evolutivos, es decir, las isócronas que mencionamos de Padova, 94, utilizan la IMF de Chabrier del 2003 y utilizan la librería de Miles de Sánchez Blázquez del 2006. La librería de Miles es una librería de espectros estelares y es una librería observada, donde observaron 998 espectros estelares. Estos espectros están en un rango de longitud de onda entre 3.500 y 7.500 Armstrong y cuentan con una resolución de aproximadamente 2.2. Las 50 poblaciones estelares simples están conformadas por 6 abundancias que van desde abundancias menores a la solar, abundancia solar y una abundancia sobresolar, y 25 edades que van desde 1 millón de años hasta edades cercanas a la edad del universo. Entonces nosotros restringimos el análisis al rango espectral entre 3.500 y 7.500 Armstrong, ya que la librería Miles cubre este rango y además Starlight tiene mayor eficiencia en esas longitudes de onda. Podemos ver entonces acá en estas 3 columnas, que cada columna va desde los 4.000 hasta los 8.000 Armstrong, vemos los espectros que corresponden a cada población estelar simple que tiene esta base, donde en la columna central podemos ver las que corresponden a abundancia solar. A la derecha podemos ver las que corresponden a abundancia sobresolar. Y tanto en esta columna de la izquierda como en estas otras 3, vemos los que tienen abundancia menor a la abundancia solar. Y acá presentamos la primer síntesis espectral de NGC 6316 que realizamos con este código, donde podemos observar en negro el espectro observado, que recuerden que es de la librería de WACS, y en color verde por encima vemos el modelo de Starlight. También presentamos los residuos de este ajuste y el parámetro de ajuste allá en el margen superior derecho. Y podemos ver que tanto el continuo como las líneas espectrales están en concordancia en el modelo y en el espectro observado. Lo que presentamos acá es el vector de poblaciones, donde vemos que Starlight utilizó estos porcentajes para realizar el espectro sintético, donde podemos ver que el mayor porcentaje está en una edad de unos pocos miles de millones de años, y vemos también que utiliza aproximadamente un 15% de una edad cercana a la edad del universo. Los resultados que presentamos recién vimos que no incluían ni abundancias demasiado pobres, como es este caso, ni poblaciones menores a 1.000 millones de años. Por lo tanto, nosotros
En base a eso, y también respaldados por el criterio astrofísico de que sabemos que los cúmulos globulares son objetos pobres en metales y con edades cercanas a la edad del universo, decidimos restringir la base y nos quedamos solamente con 36 poblaciones estelares simples que van en un rango desde 1.000 y 15.000 millones de años en cuanto al rango etario y en un rango de abundancias que va desde 0.02 y la abundancia solar. Entonces, utilizando esta base, nosotros realizamos 3 síntesis de los espectros, del espectro, en el cual una de las síntesis fue utilizando el rango completo de longitud de onda que mencionamos, entre 3.500 y 7.500 Armstrong, y después, por curiosidad, decidimos realizar la síntesis, por un lado, en la parte azul del espectro, que va desde los 3.500 Armstrong hasta los 5.500, y por otro lado, en la región roja, que va desde los 5.500 hasta los 7.500. Entonces, acá presentamos nuevamente en negro el espectro observado y encima en color el espectro modelo, abajo los residuos y el parámetro de ajuste. Vemos que el vector de poblaciones da lo que podemos ver acá, que da una mayor contribución de una edad de unos 2.500 millones de años, con una abundancia de 0.4, y vemos que aproximadamente el 50-60% de estas poblaciones nos da con edades cercanas a la edad del universo, con distintas abundancias siempre menores a la abundancia solar. Acá vemos la región azul del espectro, donde de nuevo vemos en negro el observado y en azul el modelo. El vector de poblaciones nos da con un 60% aproximadamente de poblaciones con la edad del universo, lo cual está en concordancia con lo que nosotros esperábamos. Y vemos que la mitad de esta población es de abundancias pobres. En la parte roja del espectro vemos que no es tan buena la síntesis y esto se refleja también en su vector de poblaciones, ya que podemos ver que todas las poblaciones dieron que tienen la misma abundancia, y vemos que la que mayor contribución tiene es la de aproximadamente 2.500 millones de años, pero todas son edades que no llegan hasta los 8.000 millones de años. Entonces, resumiendo los resultados que obtuvimos en nuestra síntesis de NGC 6316, vemos que Starlight utiliza para el espectro completo, utiliza aproximadamente un 33% de pez de edad avanzada, con abundancia de 0.02 y 0.2, y un 67% de edad intermedia, que va en un rango entre 1 y 3 gigayears, o sea, 1.000 y 3.000 millones de años, y abundancias de 0.2 y 0.4. Si recordamos el trabajo de Deras, ellos habían determinado una edad de unos 13.000 millones de años para este cúmulo, pero hay que tener en cuenta que el trabajo que estamos haciendo nosotros es utilizando espectroscopía y el trabajo de Deras fue utilizando fotometría y además ellos ajustaron isócronas. Por lo tanto, estaban obligando a que solamente se tenga en cuenta una pez. Nosotros, utilizando este método, podemos tener en cuenta las poblaciones múltiples también. Y para los rangos azul y rojo del espectro, los resultados fueron estos, donde en la parte azul encontramos un mayor porcentaje de edad avanzada y en el otro porcentaje de 41% aproximadamente era de edad intermedia con metalicidad de 0.02. Y para la región roja, como mencionamos, ambas poblaciones tenían una abundancia de 0.4 y variaban en edad, pero no superaban los 6.000 millones de años. Entonces, ahora sí, para terminar, las conclusiones y las perspectivas a trabajo futuro. Como resultado de esta curiosidad de analizar el espectro en sus dos regiones, en la región roja y en la región azul, obtuvimos que en la parte azul la síntesis aparece más eficiente y en la parte roja nos dimos cuenta de que tenemos la presencia de líneas de cielo que son difíciles de corregir en la reducción. Y también tenemos líneas que son problemáticas y características del estudio de las poblaciones estelares múltiples, como es el doblete del sodio. Así que realizar esta división del espectro nos ayudó a darnos cuenta que tenemos estos parámetros. Y además, Starlight utilizó para la síntesis del espectro entero en todo nuestro rango de longitud de onda, utilizó más de una pez para realizar la síntesis.
siendo una de estas poblaciones simples de una edad cercana a la del universo y abundancia de aproximadamente 0.02 y 0.2, y la otra población perteneciente a una edad de 2.500 millones de años con abundancia 0.4 o 0.2. Las posibles causas por las cuales suponemos que Starlight tuvo que utilizar más de una población estelar simple para realizar la síntesis de este objeto son las que vemos acá. Por un lado tenemos la incompletitud de la base, porque como mencionamos, tenemos un rango acotado de abundancias y un rango acotado de edades también. Esto está ligado a que faltan poblaciones estelares simples. Como tenemos un rango acotado de parámetros, puede ser que las poblaciones estelares simples que no estén dentro de nuestra base, alguna de ellas corresponda a este cúmulo y que por eso también tuvo que utilizar más de una PES para reproducirlo. Además, no olvidemos que se trata de una síntesis. Esto es un método probabilístico que lo que busca es el mejor ajuste, pero no deja de ser una aproximación. Y otro de los motivos que pensamos que puede ser la causa es que se observa una región reducida del espectro en dos sentidos. Se observa una región reducida del espectro electromagnético, porque vemos entre los 3.500 y los 7.500 Armstrong, y también, si recuerdan, cuando vimos el trabajo de Uller y colaboradores, la librería de WACS, vimos que, dependiendo de la distancia a la que estaba el cúmulo, veíamos una región u otra. Bueno, en este caso no se observó el cúmulo en su completitud, sino que se observó solamente la parte central. Así que eso también podría ser motivo de que Starlight utilice más de una población simple para realizar la síntesis. Pero no descartamos que esto sea gracias a que este cúmulo tiene una genuina presencia de poblaciones estelares múltiples. Como trabajo futuro, tenemos realizadas observaciones de espectros integrados del CASLEO, así que se avecina la reducción de los espectros integrados, específicamente para NGC 6316. Luego realizaremos la síntesis espectral limitada espacialmente. Haremos una comparación entre la síntesis espectral utilizando nuestro espectro y con la que presentamos en este trabajo, que utiliza el espectro de WACS. También haremos la medición de anchos equivalentes para nuestro espectro integrado y la compararemos con los resultados que nos dé la síntesis. Y la idea es realizar este mismo proceso para otros cúmulos globulares galácticos que también ya tenemos observados en el CASLEO. Acá les dejo las referencias y muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas. Mismo. Bueno, con este tipo de no deja de sorprenderse, lo cual tiene como contrapartida que me generen muchas preguntas. Y con la enorme cantidad de información del seminario, muchas se me olvidaron. Algo que me llamó mucho la atención es lo poquito de cúmulos globulares que hay. ¿Eso es observado o estimado? ¿Eso es catalogado o estimado? Son los catalogados. Se cree que hay muchos más, pero hasta ahora esos son los que han sido catalogados. Hablas del orden de 100. ¿Cómo? Hablas del orden de 100 cúmulos globulares. Sí. Al día de hoy son 158, pero históricamente siempre desde el catálogo de Harris del 96 creo que es, eran 150. Ahora se han encontrado un par más, pero bueno, estos son catalogados. Se cree que hay muchos más que todavía no se encontraron. Ok. Vos mencionás una masa inicial. Entonces, el objeto pierde masa. Sí. ¿De qué manera pierde masa? ¿Pierde estrellas? ¿Pierde gas? ¿Cómo pierde la masa? ¿Y cuánta masa pierde? Bien, se cree que los cúmulos más antiguos han perdido aproximadamente el 30% de su masa inicial, y esto puede ser debido a dos procesos, si se quiere. Por un lado, como estos objetos se están moviendo alrededor del centro galáctico, se cree que hay estrellas que se han desvinculado del cúmulo, y por otro lado, se cree que hay estrellas que ya han evolucionado, por eso también se ha perdido la masa de estas estrellas. ¿Se perdió en forma de qué? O sea, la estrella ya ha evolucionado, por ejemplo, las estrellas más masivas ya pasaron a ser supernovas. Ok. Entonces no es igual que la masa inicial de la estrella, digamos. En relación a eso, vos me dijiste que hubo 2 etapas de formación de estrella en el cúmulo. Sí. ¿Y de dónde sacó materia?
No se sabe todavía, es parte de lo que está en estudio, justamente es una de las interrogantes que mueve al estudio de los cúmulos globulares, pero hay mucha evidencia que muestra que hay 2 brotes de formación estelar. ¿Y separado en cuánto tiempo? Como veíamos más o menos, uno de edad, o sea, la primera generación de estrellas sería de edad muy cercana a la edad del universo, 13.000 millones de años, por ahí, y la segunda población se ha encontrado que se estima que tiene entre 2.500, quizá un poquito más, un poquito menos, pero está en estudio, es un campo que todavía tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Bueno. En relación a los espectros que mostraste sobre los cúmulos de diferentes metalicidades, ¿los mostrás? Porque lo que me llamó poderosamente la atención era lo marcadísima, no, los anteriores, lo marcadísima de H beta que dominaba el espectro como si fuera una estrella A. Yo esperaría encontrar estrellas tipo espectrales viejas, entonces Palmer estaría ahí perdido en el ruido, y sin embargo domina el espectro. Me llamó poderosamente la atención. No, los otros, más atrás. No, más atrás. Sí, más atrás. Creo que los primeros espectros que muestro son estos de acá. Bueno. No, no, ya sé, los resultados del WACS. Sí, antes de esas ecuaciones. Eso. Ahí está dominando H beta. Impresionante. Y además, fíjate lo ancho de la línea de H beta. O sea, eso es típico de una enana blanca. Está bien, yo esperaría encontrar una cosa así. ¿Ok? Que hubiera enanas blancas, pero no sé si tantas como para marcar un espectro integrado, ¿no es cierto? O sea, ¿hay estimas de enanas blancas en cúmulos globulares? Sí, de hecho hay algún trabajo, que ya no recuerdo bien el año, que lo estuvimos mencionando, que se basaba en el estudio de las enanas blancas dentro de cúmulos para determinar la edad del cúmulo. Así que sí, hay enanas blancas en los cúmulos globulares. ¿En qué? Claro, yo esperaría una cosa así, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Por acá. Yo en realidad quería preguntar, con relación a una cosa que acabas de decir, de la edad del universo son más o menos 13, 13.5, 13.8, pero vos cuando estás usando las distintas P's, llegan hasta modelos, por lo menos en el gráfico, de, bueno, vos mismo en los resultados finales decís 15 y usan también P's de 16. Entonces, como hay una dicotomía que es como que estás usando poblaciones más viejas que la del universo. Ahí no. Sí, son poblaciones teóricas. Justamente como es un código probabilístico, hay poblaciones de 15, de 16 hasta 18, pero esas son teóricas. Claro, o sea, lo que me hace ruido es decir, ¿por qué uno no corta directamente a decir, me olvido de todo lo que hay de 13.8 en realidad, bueno, un poco menos, capaz de 13 para adelante, porque el otro no, o sea, que esté formado o sea, no es que se usa de una, pero me hace ruido, no sé si está bien usar eso o no, eso es lo que me hace como ruido. Sí, entra ahí el criterio astrofísico. Realmente no sé el porqué de las bases que tengan hasta esas edades. Sé que son edades teóricas, pero entra en uno dejarlas o sacarlas. Por eso nosotros de entrada hicimos una corrida con todas las P's y después dijimos, bueno, estas no tienen sentido, las vamos a sacar. Y entre las que sacamos las más grandes. De una. O sea, bueno, claro, y entiendo que vos estás usando un código que, bueno, están hechos así, pero claro. ¿Bajo qué, de última una pregunta a la demás persona, Andrea, Luis, bajo qué punto uno utilizaría modelos más antiguos que el universo para ver qué? O sea, porque es una estrella que en realidad teóricamente no podría existir. Esa es mi pregunta. Sí. Por lo que yo tengo entendido, es como para que te salte rápido la incompletitud de la base, porque ajusta cosas que vos sabes que no deberían estar, es porque está queriendo, bueno, eso, básicamente. Entonces, le faltan espectros que ajusten esos rasgos espectrales
Entonces te salta cosas que no son. Creo. Perfecto, sí, sí. Sí, sí, le enseñé bien. No, no. Muy bien lo que respondió el Tommy, y además, no solamente ese tipo de situaciones hay, sino también que hablábamos con Andrea, situaciones en las cuales hay muy, pero absurdamente baja metalicidad. Bien. Entonces, De una. teóricamente, ya ninguna estrella de población 3 existe todavía, ¿no? Bien. Y sin embargo, algunos espectros teóricos fueron hechos. Ok. De ahí después, como bien decía Ale, encontrar el criterio astrofísico como para decir, bueno, no voy a usar estos elementos de una base, elementos de base para simular algo que sabemos que la realidad no va a tomar esos Bien. ingredientes. No, de una, entiendo. Bien, gracias. Ahí Martina levantó la mano en el Meet. No sé si tenés audio, Marti. Sí, Ah. Dice Marti, aportando la respuesta para Rafa, el código necesita las poblaciones más grandes para funcionar mejor y extender el límite de búsqueda y optimizar. ¿Una otra pregunta? Bueno, entonces, otro aplauso para Alejandra.